Bueno, pues este video lo voy a hacer porque ya apareció el fanático, esa persona que te quiere atacar y diciendo que yo estoy en contra de la energía libre y que quién soy yo para atacar a John Bedini y su gran creación y no sé qué y que no sé cuánto. Tengo que bloquear ese tipo de personas, pero yo quiero a ver si con este video contesto a ese tipo de personas. Es malo caer en el fanatismo. Es malo porque te vuelve una persona cerrada a la realidad y a los hechos que te permitan realmente experimentar de forma objetiva y clara las cosas. Yo al principio estuve a punto de caer en ese fanatismo y en esa gran necesidad de que las cosas funcionaran. Bueno, pero creo que con esto les voy a responder. Bueno, miren, aquí lo puse a trabajar con la fuente, ahí está generando la bobina, el colapso. ¿Y cómo les puedo demostrar el colapso? Bueno, de una manera muy sencilla. Fíjense bien. ¿Ok? Ok. Bueno, ahí tenemos el circuito normal de Bedini. Si yo desconecto el foco, pues voy a tener aquí la back en el foco de neón. Si lo vuelvo a conectar, vuelve a encender la luz. Bueno, ahora quiero que vean este cambio. ¿Ok? Ok. Me he acomodado así para que vean qué hice. Bueno. Desconecté. Aquí tengo yo el cable de la bobina trigger. Ok. Aquí está completamente desconectado el cable. Y he conectado esta bobina sustituyendo la trigger y sacándola en el exterior. O sea, esta ahorita se está convirtiendo en la bobina que estimula la base del transistor, o sea, la resistencia. Es como si yo quitara un cable de adentro de esta bobina y lo sacara y lo pusiera en una bobina independiente. Bueno, entonces yo estoy impulsando y estoy haciendo que esta bobina se vuelva la impulsadora y puedo moverla a distintas direcciones y seguirá funcionando el motor o el impulso. ¿Ok? Ok, bueno. Ahora, fíjense bien. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué digo que esto o lo que es el Bedini no genera? No genera como tal, como bobina Bedini. Ok. Quiero que observen. Entonces, esta ahorita es la trigger. Si yo la quito, deja de generar. Y se frena el rotor porque ahora esta es la bobina detectora o trigger. Si la vuelvo a poner, sigue trabajando como si nada el motor de pulsos, porque el impulso que da la señal aquí a la resistencia del circuito, o sea, aquí al circuito, ¿sí? Ahora está controlada por esta bobina que tengo aquí en forma independiente. ¿Ok? Miren. ¿Ok? Quito y se va a frenar el rotor. Completamente se va a parar. ¿Por qué? Porque esta es la única impulsadora y esta es la que está detectando ahora el pulso de los imanes. Bueno, si yo lo pongo aquí y lo vuelvo a hacer rotar, vuelve a su normalidad de giro, etc. Ahora bien,
¿Qué quiero demostrar con esto? Voy a poner pausa para hacer un cambio, ¿ok? Ok. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de quitar... Ok, quité todos los transformadores que vi aquí alrededor. Está generando. Y si yo muevo esta bobina a diferentes partes del rotor, va a seguir haciendo la misma función. ¿Ok? Nada más tengo que buscar el ángulo. ¿Ok? Déjenme ver si la puedo hacer que no tenga tanto... Ok. Si yo esta bobina la pongo por acá... Ay, perdón. Ay. Y le busco la posición... Y busco la posición. Ok, ahí no sé si me veo. No, creo que no me veo. Bueno. Bueno, ahí estoy poniendo la bobina más o menos por aquí. Aquí. Y ahí está trabajando tal cual. Está prendiendo el foco acá, etcétera. Bueno. Ok. Ahora, para los fanáticos. Estamos de acuerdo que los imanes están girando alrededor y están siendo impulsados por esta bobina, ¿ok? Y estamos generando los pulsos back o de retorno o que se colapsa la bobina. Bueno. Ok. Quiero que vean esto. Voy a ponerle otra vez pausa. Ok. Ahí creo que se ve la bobina que está. Aquí está la bobina, el rotor y la bobina generadora. Bueno. Ahora, ¿me pueden decir qué pasaría? ¿Qué pasa para esos fanáticos que les gusta hablar de que se genera el back por los imanes y que... Bueno. Ok. Muy bien. Ok, acabo de quitarle los tornillos. Y voy a usar la inercia del rotor. Y observen. Ahí sigue generando, ya no está la bobina. Ahí está la bobina alejada de los imanes. Y se sigue generando el back con el movimiento del rotor por inercia. ¿Dónde está la influencia de los imanes en la bobina? ¿Ok? Bueno. Ahí sigue generando back. Esta bobina está generando back, pero no tiene los imanes enfrentados. Ahí ya se bajó porque el rotor se está deteniendo. Ahora, bueno. Ahora, esta bobina la voy a poner hasta acá. ¿Ok? Ya está alejada del rotor. ¿Y qué pasa si yo empiezo a girar manualmente el rotor? ¿Ok? Ahí estoy generando back. El colapso de la bobina porque esta bobina está detectando el paso de los imanes y está haciendo su función de switcheo. ¿Ok? Y genera el back. Ahí están viendo el foco como parpadea. Y como si yo giro nada más el puro rotor,
genera el pulso back. Entonces, ¿la generación la está dando los imanes o la bobina simplemente con el hecho de hacer rotar los imanes? Los imanes están generando en esta bobina nada más un pulso. Cada imán, por eso todos son norte, porque es pulso, 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 a la velocidad del giro del rotor. ¿Ok? Paro el rotor, no hay pulsos. Giro el rotor, hay pulsos. Y genero back. ¿Ok? Ahora, aquí ustedes pueden ver en la fuente que no hay consumo de energía y cuando yo le doy el giro del imán hay consumo. ¿Ok? El mismo consumo que si pongo la bobina enfrente. Lo único que está pasando aquí es que no se mantiene girando el rotor porque el efecto magnético de que la bobina se vuelve un electroimán no está haciendo la repulsión de los imanes para mantener en giro lo que se conoce como motor de pulsos o Bedini. ¿Ok? ¿Con esto les queda claro? Bueno, ahora me van a decir, entonces, si el rotor genera los pulsos y solo es detectado por una bobina que está en el interior, que por eso se hace bifilar con dos diferentes grosores de alambre, ¿qué sucede aquí? ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa si yo sustituyo esta bobina trigger que la saqué como si la hubiera sacado del carrete de la bobina? ¿Qué pasaría? Ahora quiero que vean otra cosa. Muy bien, ya tengo aquí un generador. Este es un generador de pulsos. ¿Ok? Y tengo esta bobina, ok. ¿Qué pasa si yo, en vez de usar estos pulsos que tengo yo aquí, estos pulsos que genera esta bobina, qué pasa si yo agarro y meto pulsos con un generador? Ahí estoy generando la misma señal más potente, ¿sí? Y más estable, porque estoy metiendo una frecuencia más estable que si yo meto pulsos. Si yo meto aquí pulsos, ahí pueden ver cómo el paso del imán me está afectando la señal del foco, ¿ok? Ahí pueden ver que sí estoy metiendo los pulsos en la señal, ¿ok? Pero no necesito el rotor. Ahí está, ya lo quité. Y sin embargo estoy generando pulsos back con esta bobina que está aquí. Esta bobina está generando los pulsos back. ¿Cómo sé que es esa bobina? Muy simple. Voy a destrabar el teléfono. Y quiero que vean que si yo desconecto la lámpara y ven el circuito aquí, ¿sí? Voy a aumentar el voltaje. Ahorita lo tengo en 10 voltios. Lo voy a subir a los 12 voltios que normalmente se tienen. Ok, ahí está, 12 voltios. Ahí está, a 12 voltios.
Ok, me está generando alrededor de 60 voltios. Y tendrá que yo subir un poquito más la frecuencia, pero me generaría también el que se prenda el foco neón. Pero ahí están viendo cómo estoy yo generando el back, el colapso de esta bobina, por medio de un pulso cuadrado que me está dando el generador, y ahí está la misma señal que se generaba en la bobina. Ok, ahora, si yo regulo la frecuencia, ahí pueden ver cómo cambia la frecuencia. Ok. Bueno. Ok. Ahí tienen la generación back, sin rotor, sin bobina trigger, directamente al circuito de transistor. Ok. Y ahí está. Estoy generando un pulso. Le bajé la frecuencia, por lo cual ven esto. Si yo le aumento la frecuencia, entonces vuelve estable el foco. Si yo lo aumento, ahí tienen. Generación de pulsos back en bobina colapsada, la misma que se ha estado usando, de una manera sencilla, a través de un pulso generado por un oscilador, que en este caso puede ser un 555. Y ahí tienen que ya no tengo rotor de imanes, ya no tengo la bobina trigger trabajando, y sin embargo estoy generando lo mismísimo con esta bobina aquí, y con esto le callo la boca al que me diga que no se usa el rotor solo como un vil y vulgar oscilador, y que los imanes solo se usan para generar los pulsos por medio de hacer que la bobina trigger trabaje. Ok. ¿Ya estamos más de acuerdo o todavía no me creen? Bueno, que todavía hay la duda. Que a ver, que yo quiero ver que si de veras eso. Ok. Todavía puede haber otra prueba más. Déjenme acomodar todo. Ok. Bueno. He quitado el generador. Y he puesto la bobina trigger. A ver si la pueden ver. La que teníamos aquí. Ok. Con el mini rotor de imanes. Quiero que observen y traten de alcanzar a ver la iluminación del foco. Como si yo me pongo a rotar empiezo a generar los pulsos back de la bobina sin estar enfrente. Ok. ¿Con esto les queda claro? Y no importa qué rotor utilice, o sea, déjenme ver dónde está el otro. El otro que también hice. El de imanes más chicos. Aquí está el de imanes más chicos. Nada más que aquí la bobina está muy... Bueno, pero ahí lo van a ver. Ahí genero pulsos back con rotar rotor de imanes. Ahí está. Ok. Bueno. Entonces con eso compruebo que ni es los imanes, no importa qué valor de imanes usen. Ok. Simplemente el hecho es que pasen un imán
moviéndose enfrente de la bobina trigger, ¿sí? O sea, si yo agarro el rotor y lo muevo así enfrente, ¿ya vieron? Ahí está. Nada más con el simple hecho de mover el imán enfrente de la trigger, genero pulsos back. ¿Ok? Espero que con este video yo resuelva ya el que es bueno ser un poco fanático, pero no tanto. Uno aprende las cosas verdaderamente con la experimentación y uno descubre las verdades, aunque sean dolorosas a veces, y que un generador llamado Bedini, generador o motor de pulsos, no es otra cosa que meterle pulsos con un oscilador o por medio de rotores de imanes que generan el movimiento y los pulsos por el número de imanes que giran. Ya si uno alrededor de esto le pone unas bobinas que generen, ahora sí, que capten el magnetismo de los imanes y se aproveche el giro del motor para generar electricidad, bueno, entonces ya es otra cosa, ¿ok? Ya estamos hablando de un generador que usa un motor, en este caso un motor de pulsos, por medio de una bobina que se impulsa por medio de la recepción de pulsos de los imanes. Bueno, pues para el amigo fanático y para los demás que también llegan a ser o entran en el fanatismo de la energía libre, yo les digo, no está mal pensar en la energía libre, no está mal, pero encaucen esa energía no para atacar a los que estamos demostrándoles las cosas, sino para que aprendan cómo trabajan realmente los artilugios y los circuitos que se ofrecen para todo este campo, para poder ya entonces sí ir encaminados a generar un buen generador, ¿sí? Y un buen motor que consuma poco, como para que pueda llegar a haber un mantenimiento de energía en el generador por un buen tiempo antes de que se baje por completo, o tener otros elementos alrededores que mantengan la carga de esa pérdida en la batería, que podría ser un eólico, un panel solar adicional en el día y demás, y que mantengan ese sistema trabajando todo el tiempo, ¿sí? Porque lo perpetuo no existe, ¿ok? Bueno, saludos desde México, ya saben, mi lata, ojalá me ayuden en lo económico, me aporten un apoyo voluntario, ya sea por medio de la página Ko-fi que les dejo en la descripción, los datos de mi cuenta PayPal o mis datos de la tarjeta SPIN de OXXO, para que esto se lleve a cabo y sea real. Amigos fanáticos de la energía libre, no estoy en contra de la energía libre, lo repito, pero tampoco estoy en contra de John Bedini, ¿sí? Pero sí fue muy listo esconder dentro de un giro de un rotor de imanes los pulsos para crear un oscilador. Sustituyó el oscilador de un 555 o un oscilador de pulsos por medio de hacer girar el mismo rotor dentro del Bedini, ¿ok? Se ahorró circuitería, ¿sí? Aunque yo les voy a decir que por ahí en sus últimos libros ya empezaba a hablar del 555 como parte de la oscilación. Nos falta hacer el hecho que él decía, lo último que me falta probar aquí, es el hecho que él decía
que aprovechando la inercia del rotor, desconectar el pulso de impulso, válgame la redundancia, lo que impulsa el motor, que es la bobina, y hacer que las bobinas alrededor que están generando llevaran la energía a la batería y se estuviera haciendo impulso, carga, impulso, carga, impulso, carga. Bueno, saludos desde México, espero que con esto les haya yo resuelto las más dudas. Así que con esto ya vieron que con el simple hecho de, bueno, yo sí lo enciendo porque lo tengo apagado, y de, ay, aquí tendría yo que, híjole, tendría que girar toda la bobina porque aquí no me va a permitir, pero bueno, no me va a permitir. Bueno, tendría que aflojar un poco esto. Recuerden que el hecho de girar enfrente de la bobina trigger el rotor genera impulso, y que en momento dado, si yo tengo el rotor y tengo la bobina, entonces voy a generar el movimiento. Bueno, tendría que encontrar la posición, pero ay, bueno, ya se pegó todo. Es que tendría yo que fijar todo, pero de que trabaja y encontraríamos la posición en donde... Ahí está. Se mantiene girando como motor. Ahí está. Esta es la trigger. ¿Ok? Y ahí están viendo el motor de pulso. Esta es la trigger, esta bobina, y aquí está la bobina que está impulsando el rotor de imanes y que está generando la back. Y lo vuelvo a decir, si yo quito la bobina y sigue girando los imanes enfrente de la trigger, genera pulsos. Vuelvo a seguir dándole aquí. Ahí está. Quito bobina y sigue generando. La bobina no está frente a los imanes. Simplemente la bobina trigger está en los imanes girando. La vuelvo a poner. Y el motor vuelve a girar. Se mantiene el giro. Ok. Quito la bobina. ¡Sorpresa! Sigo generando pulsos back. Ok. Yo creo que ya con esto quedó contestado. Y vuelvo a decirlo, no es bueno el fanatismo, volverse tan insistentes en que las cosas son como dicen los creadores. Muchas veces pueden ser solo para ganar dinero, vendiendo libros, yendo a ferias, presentando sus circuitos, dejando a todos asombrados con sus modelos grandes y gigantes. Pero sin embargo, como diría alguien también muy que asombró a la gente y dijo que la Tierra no es el centro del universo, y que sin embargo la Tierra giraba alrededor del Sol, y dijo, y sin embargo se mueve. Y aquí está, y lo mismo digo yo, sin embargo sigue generando, porque se sigue girando el rotor de imanes. Mientras giren los imanes habrá pulsos porque hay colapso de bobina. ¿Ok? Y ahí estoy usando la inercia. Pero la bobina está fuera del alcance de los imanes. ¿Ok? ¿Ok? Ya se está frenando, ya no hay suficiente corriente para hacer back. Si yo
le doy un impulso, vuelve a generar. Si pongo la bobina para que siga girando y se genere el motor de impulso, aquí lo demuestro. Cuídense mucho, no se dejen engañar. No estoy en contra de la energía libre, pero sí yo estoy a favor de hacerlo bien y buscar bien las cosas y encontrar una manera de hacerlo eficiente. ¿Ok? Yo estoy buscando la manera de eficientar esto de tal manera que las bobinas generen más, las bobinas que se pongan a su alrededor como generadoras y que se consuma muy poco en la bobina que impulsa el rotor. ¿Ok? Saludos desde México. Bye.